Bueno, gracias Adriana, gracias Julio, hola a todos y a todas. Bueno, es un gusto volver a saludarlos y saludarlas como decían, en este último proceso de formación, el último del ciclo de justicia abierta, acceso a la información y además el último de datos abiertos. La semana pasada con Valeria vimos... nos acercamos a la noción de datos, a la estadística, a cómo recolectarlos, cómo tenían que ser los datos, para hoy poder hablar un poco más de lo que Valeria empezó a contarnos en la sesión anterior sobre datos abiertos y para eso tenemos un súper experto en la materia, que la verdad es un honor que Gabriel nos esté acompañando. Cuento una infidencia, ya que es el último. Creo que la mayor parte de quienes están presentes son de Centroamérica. Para el Cono Sur es horario tarde, tenemos 3 horas más que Guatemala y que México, por ejemplo, con lo cual también gracias Gabriel por este horario que con nenes chiquitos sabemos que puede ser complicado, que es la hora de la cena y de dormir y baño, etcétera. Así que muchas gracias. Sin más, para no robarle tiempo a Gabriel, que es el quien sabe del tema, lo voy a presentar brevemente. Gabriel es especialista en políticas de justicia abierta basadas en transparencia, los datos abiertos, la rendición de cuentas, la participación pública y la colaboración. Desde el 2017 participa, llevó adelante, fue parte del equipo y continúa de la implementación del primer portal de datos abiertos de justicia argentina, que es datos.jus.gov.ar. También coordina actualmente durante todo este 2022 2023, perdón, y seguirá el año que viene, el grupo de trabajo de datos abiertos de RIJA. Es profesor de Justicia Abierta en la Facultad de Derecho de la Pontífica Universidad Católica de Argentina, la UCA. La formación de Gabriel incluye una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Heidelberg y una maestría en Estudios Europeos con especialización en Derecho por el Colegio de Europa. Con todo este currículum, pero además con toda tu experiencia, Gabriel, y todo lo que has hecho en datos abiertos, sobre todo de justicia, tu, acá, tu público te espera. Bueno, muchas gracias, Euge, muchas gracias, Julio, muchas gracias por la presentación eh, tan generosa. Eh, Gracias por este espacio, la verdad que es un honor para mí también haber sido convocado por Red Ciudadana para poder hablarles un poco sobre el tema de datos abiertos de justicia. Tengo la suerte y al mismo tiempo no tan suerte de que Vale Quiroga la semana pasada habló de datos abiertos. Digo suerte porque ya les dio nociones bastante básicas, con lo cual puedo capaz avanzar en aspectos un poco más específicos. Y la mala suerte es que ella sabe, o sea, tiene más experiencia que yo y es mucho, y probablemente sea más divertido escucharla a ella que a mí. Con lo cual espero que no contraste el tema. Es como toca, como que el soporte sean los Rolling Stones y después toco yo, bueno, más o menos es una cosa parecida. Así que bueno, sí, efectivamente, yo estoy basado en Argentina, soy especialista en datos abiertos de justicia, eh, tuve la suerte, o tengo la suerte de participar de varios proyectos en torno a la temática de la publicación de datos abiertos, en particular de justicia, que es una temática bastante pequeña dentro de datos abiertos. Por lo general, primer elemento que me gustaría dejar acá es que, por lo general, el tema de publicación de datos abiertos, si bien, como intentaré demostrarles en esta hora y media que tenemos, es un tema fundamental, es un tema que yo creo que es muy importante para todo lo que se viene de temas de innovación, de justicia, para todo lo que es elaboración de políticas de justicia centradas en las personas. Es un tema relativamente marginal,
que yo creo que, o creemos los que trabajamos este tema, que va a seguir, va a crecer con los años, porque es un tema que las instituciones de justicia se deben. eh, Esto, bueno, la mayoría de ustedes calculo que serán de Guatemala, y nada, las instituciones de justicia ya trabajan temas de acceso a la información, pero más desde una posición pasiva. Ya les voy a explicar un poco más, igual seguramente Vale algo les dijo, como responden a requerimientos, capaz no avanzaron en la parte activa, que es la parte más de publicación de datos, que es en lo que yo me centro más. Pero eso no es una cuestión solo de Guate, digamos, es una cuestión que sucede en toda América Latina. En Argentina, capaz estamos algo más avanzados, entre comillas, porque hay más personas o más emprendedores institucionales en las instituciones de justicia que de a poco van entendiendo la importancia de publicar datos, de generar datos de calidad, para qué, por qué. Pero bueno, estamos todos, digamos, en una todavía alejados de lo que nosotros consideramos que tiene que ser una situación futura un poco más ideal. Entonces, bueno, esta charla se va a dividir en 4 partes. Por empezar, trataré de convencerlos y convencerlas, aunque espero que ya estén más o menos convencidos después de haber escuchado a Vale la semana pasada, y si están haciendo este curso probablemente consideren que es un tema importante. ¿Qué son datos abiertos? Voy a decirlo muy breve porque ya Valeria la semana pasada habló, no quiero redundar. Pero ¿por qué? Porque eso es lo que nosotros nos responden cuando vamos a una institución de justicia. Y si ustedes el día de mañana trabajan en una institución de justicia o van a una institución de justicia y dicen, bueno, yo creo que deberíamos publicar datos abiertos, creo que tenemos que, ese es el camino que tenemos que seguir, lo primero que les van a preguntar es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que asignar recursos eh, materiales, recursos humanos, a satisfacer esto que capaz una persona, no sé, presidente de un superior tribunal, lo ven como una cuestión casi de ciencia ficción y no entienden por qué todavía? Eso es un déficit que nosotros consideramos que con los años se va a ir saldando, pero que todavía existe. ¿Por qué datos abiertos? Después voy a ahondar en parte 2, ¿qué son específicamente datos abiertos de justicia? O sea, ¿a qué nos referimos específicamente? En la parte 3 voy a tratar de reflejar, bueno, en realidad es el producto de un proyecto que hemos hecho este año, donde intentamos delinear una guía que ayude a las instituciones a llevar adelante políticas de datos abiertos de justicia. ¿Cómo implementarlos? ¿Qué pasos hay que seguir? Eh, Obviamente no es una cuestión, como todo manual, tiene que adaptarse a cada situación. Pero tratamos de cómo, basada en nuestra experiencia, la experiencia mía y nosotros los consultores que participamos de esta elaboración de esta guía, cómo se implementa una política de actuación de justicia, qué pasos hay que seguir. Eh, eh, Obviamente no es una solución mágica, pero trata de dar como una hoja de ruta bastante básica. Y la última parte a la que espero llegar, porque no sé si me dará el tiempo, es cómo publicar datos abiertos de justicia de calidad. O sea, qué nos consideramos en base a nuestra experiencia y en base al uso que se dan a los datos, hacia dónde tenemos que aspirar. Entonces, bueno, por empezar, bueno, datos abiertos, ya la semana pasada Valeria les explicó de qué se trata. Eh, Datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Son referidos por lo general a datos públicos, o sea, las instituciones llevan adelante su menú de actividades, distintas acciones que quedan registradas. Toda institución pública genera datos en cuanto a los procesos que persigue, en cuanto a las medidas que implementa. Entonces, las personas que, digamos, somos como abogados y abogadas de los datos abiertos, consideramos que al ser un dato público, teniendo en cuenta todo lo que sea la protección de la intimidad de las personas y la privacidad y de las normativas vigentes, tiene que ser publicado como dato abierto. Ahora trataré de ahondar y de convencerlos de por qué. Bueno, acá esto también es lo último que voy a decir sobre datos abiertos,
básico es el espectro de datos, ¿no? Como para, si alguien se perdió la clase pasada o si justo cuando Vale lo explicó, justo estaba en otra o estaba distraído. eh, Acá tenemos un espectro de datos. ¿Cuál es la diferencia entre un dato cerrado y un dato abierto, ¿no? Eh, o sea, vamos a la izquierda del espectro, tenemos lo que serían los datos cerrados. Por ejemplo, datos que son solo de acceso interno a una empresa, no sé. Acá el ejemplo que ponen que es muy bueno es el informe de ventas, ¿no? La divulgación de esos datos está determinada por un contrato laboral o por políticas internas de una empresa. La idea es que se genera un documento que solamente eh, puede ser accedido por un determinado listado de personas muy reducido. Un poco más de apertura, por ejemplo, la licencia de conducir, es un excelente ejemplo. Eh, Solo puede acceder ¿quién me puede pedir a mí la licencia de conducir? Una persona autorizada. Cualquier policía, cualquier agente de tránsito, cualquier persona, bueno, en países donde la licencia de conducir se utiliza como identificación, no cualquiera me la puede pedir. O sea, es un documento que es mío, que es privado, pero solo puede ser requerido en base a algunas condiciones muy específicas. Después, el grado un poco más de apertura es acceso a grupos conocidos. Por ejemplo, una investigación médica, que se divulga un paper que tiene, no sé, un nuevo descubrimiento sobre una enfermedad o sobre un medicamento. Bueno, no cualquiera puede accederlo. O sea, en teoría puede, pero bueno, ¿quién lo va a entender? Una persona que es profesional de la medicina, una persona que investiga de esos temas. Bueno, es un dato compartido, pero digamos, es abierto, es como semiabierto, no para cualquiera. Cualquiera puede, digamos, ir al journal y ver esa investigación, pero bueno, es como para un público específico. Después, bueno, vamos a un grado más de apertura, el acceso público, el feed de Twitter, bueno, se llama X. Yo puedo limitarlo, puedo decir que solo las personas que yo quiero lo vean, pero bueno, más que nada, o LinkedIn, que son las redes sociales estas laborales. O sea, yo puedo limitarlas, pero bueno, cualquiera puede acceder. Una licencia de uso limitado, o sea que puede ser limitada por mí, pero bueno, está como abierta a cualquier persona. Y bueno, y el ejemplo más canónico de dato abierto es el horario de transporte, ¿no? Que la idea es que todo el mundo lo tenga, es que justamente el fin mismo de ese dato es que sea público, o sea, que las personas que van a tomar ese transporte o sea, puedan contar con esa información. Entonces ahora, bueno, ¿por qué los datos? A ver, tenemos tres niveles. En realidad, bueno, partimos del dato, o sea, es la matrima. O sea, es un dato descontextualizado. Si yo tengo una tabla, que ahora les voy a mostrar un ejemplo de dato descontextualizado. Tengo una serie de números, normalmente en un dataset, en un conjunto de datos separados por comas, que no dicen absolutamente nada. Son hechos particulares, cifras, eh, o sea, que no tienen contexto. Eso es el dato que uno encuentra bruto, en crudo, en un portal de datos, por ejemplo. Pero yo esos datos que tengo, que son simplemente cifras o son palabras, le agrego contexto, o sea, contextualizo qué es lo que, qué son estos datos, qué es lo que me están indicando, qué reflejan. Reflejan una actividad particular, en este caso de una institución de justicia. Si yo los agrego, los calculo o los sumo estadísticamente, como la semana pasada les habrá mostrado Vale, logro tener información. O sea, tengo un grado más de especificidad. O sea, logro conseguir una información que surge de haber procesado datos que en principio no decían nada, pero yo los sumé, les di un contexto, entendí más o menos de dónde vienen, qué es lo que miden o qué me permiten medir,
y puedo tener información, que es información, digamos, sin haber sido interpretada, simplemente lo que interpreté fueron los datos, digamos. Yo esa información añado un significado y se vuelve conocimiento, o sea, se vuelve más específico. Es información que nos ayuda a entender un fenómeno particular o nos ayuda a entender un proceso, en este caso en una institución de justicia. Y después, si yo ese conocimiento, digamos, al haber entendido ese proceso, al haber podido interpretar ese proceso, le agrego un criterio, o sea, lo sumo a mi criterio, puedo generar inteligencia. O sea, puedo generar un conocimiento que puedo aplicar a la toma de decisiones. Para mí esto es muy importante cuando queremos explicar por qué los datos, porque los datos nos permiten generar inteligencia. Nosotros hablamos de política basada en evidencia. O sea, si una institución de política pública va a abrir, no sé, un juzgado o va a asignar personal o va a hacer una reestructuración de un proceso o de un organigrama, la idea es que lo haga basada en evidencia, basada en cuántas causas tiene, basada en por qué, o sea, puede interpretar los datos con los que cuenta y pueda tomar esa decisión basada en la evidencia que posee. Entonces, ¿por qué datos abiertos? Acá yo identifico tres porqués. Cuando ustedes les pregunten por qué datos abiertos, por qué yo tengo que invertir en datos abiertos, por qué yo, eh, presidente de un superior tribunal o presidenta o, no sé, o ministro de justicia, como es el caso mío, yo trabajo en el Ministerio de Justicia de Argentina, eh, ¿por qué nosotros tenemos que abrir los datos? ¿No? Los datos son nuestros, es lo lo primero que te dicen. No te lo dicen así, pero es un poco lo que se puede leer, ¿no? Por empezar, datos abiertos, ¿por qué? Razón número, cuando ustedes les pregunten el objetivo de este curso, pues recuerden esta slide. Eh, ¿Por qué datos abiertos? Por empezar, porque hacen posible la transparencia activa. Nosotros vivimos en países donde existen normativas, cada vez en más de nuestros países existen normativas que hacen al acceso a la información pública. Entonces, como yo les decía antes, lo que pasa, por ejemplo, en Guatemala, digamos, yo quiero saber con determinado dato o determinada información de una institución, no sé, de la defensa, por ejemplo, eh, voy a la defensa, a la oficina de acceso a la información pública y les pregunto. Y ellos están obligados a darme el dato que yo les pido. Eso se llama transparencia pasiva, digamos, es yo, institución, respondo al requerimiento, respondo a la pregunta que me hace una persona que demuestre interés, que me justifica su interés o en realidad no debería justificarlo, pero bueno, a veces le pido para qué lo quiere, ¿no? Eso pasa mucho. Bueno, yo respondo y doy información que me piden, pero transparencia activa es cuando la institución publica datos o publica la información sin que se lo pidan, porque ya en el circuito institucional entró ya se activó la publicación de información. Eso es lo que yo trataré de convencerlos de que es hacia donde tenemos que ir. Más allá de la transparencia pasiva, que es, digamos, que a mí me pregunten una cosa y yo respondo, es brindar la información porque tengo que brindarla y porque forma parte de mi obligación en tanto institución. Nosotros en Argentina, por ejemplo, tenemos una ley de acceso a la información pública que es bastante reciente. Entonces, recoge estos temas. Más allá de la transparencia pasiva, obliga a los ministerios y a las instituciones del Estado, entre ellas el Poder Judicial, a llevar adelante transparencia activa, a publicar datos. ¿Y cómo publicarlos? Utilizando formatos abiertos. Es una ley que, bueno, tuvimos por un lado, la desgracia de que salió bastante tarde, pero por otro lado, lo bueno de que haya salido tan tarde es que ya recogía muchos, digamos, avances que hubo en materia de transparencia. Segundo, ¿por qué datos abiertos? Porque los datos abiertos, los datos que se publican,
son reutilizables y su reusabilidad o reutilizabilidad en diversos esquemas añade valor social. ¿Qué es el valor social? Es que contribuye a conseguir objetivos comunes para toda la sociedad. Una institución de justicia que publica datos y esos datos son utilizados para que, no sé, un medio de comunicación genere información o genere conocimiento, como decíamos antes, interprete un proceso y encuentre una falla o encuentre un caso de corrupción, eso genera valor social porque ayuda a mitigar la corrupción. Los datos que se publican sobre, no sé, por ejemplo, el tema de las sentencias, ahora ya voy a hablar brevemente del tema de inteligencia artificial, que es como el tema para justicia hoy en día y en su vínculo con datos, permite la innovación. Entonces, o que yo brinde información y que un abogado o una abogada utilice la información que yo brindo para poder pensar mejor su estrategia, eso añade valor social porque mejora la justicia. Y por último, ¿por qué los datos abiertos? Porque son materia prima para la innovación. Hoy en día se habla mucho, se habla hasta, diría, demasiado, de la, demasiado digo porque todavía es algo que es más, digamos, un entusiasmo que una realidad, pero ya cada día se va volviendo más una realidad, la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, ChatGPT. Cada tanto vemos en los medios, este es el ChatGPT de los abogados, este es el ChatGPT de la justicia, un juez que usa ChatGPT para escribir para preparar un borrador, una sentencia. O sea, los datos abiertos, en este caso las sentencias, las decisiones, son importantes, es importante que estén publicados porque son la materia prima, son el material que necesitan, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial generativa, para entrenar un algoritmo o un proceso de automatización que me permite generar un chat GPT de los abogados. Más allá de que consideramos que tienen que tener toda una serie de controles éticos, bueno, pero bueno, eso es algo como inevitable, va a pasar. Entonces, si yo no tengo datos abiertos, o en este caso decisiones judiciales publicadas, malamente puedo alimentar o entrenar un algoritmo para que me genere o para crear una herramienta de inteligencia artificial generativa. Y este es el comienzo. Digamos, esto nosotros en el portal que mencionaba Euge antes, tenemos datos de todo tipo. O sea, y hasta mismo las personas que trabajan en los poderes judiciales a veces se enteran que nosotros tenemos datos de su institución que ellos ni siquiera conocen. Entonces, digamos, ¿hacia dónde va la innovación? O crear, no sé, un chatbot con inteligencia artificial que permita hacer asesoría legal, digamos, básica, y que permita que una persona desde un celular, desde su casa, pueda hacer una consulta sobre un caso particular, sobre si presentar o no la denuncia, o si es algo judicializable o no. O sea, las puertas, digamos, de la innovación están abiertas y lo que nosotros consideramos es que la innovación de justicia necesita datos y necesita que las instituciones de justicia abran sus datos. Entonces ahora vamos vamos al ajo, digamos. Datos ciertos de justicia. ¿Qué es lo que publicamos? ¿Qué consideramos que son datos? Por empezar, datos ciertos de justicia son los datos abiertos que publican las instituciones del sector justicia. Eso es algo que parece bastante obvio. Eh, lo publican los tribunales, lo publica un juzgado, lo publica una defensoría, lo publica un ministerio de justicia, por ejemplo, como es el caso nuestro. Eh, Esos son los datos abiertos de justicia. ¿Y qué se publica? Por empezar, nosotros trabajamos en base a tres grandes grupos como para tratar de sintetizar y de que se entienda. Por empezar, decisiones. Yo antes decía lo importante es que las decisiones estén publicadas, las sentencias anonimizadas. De hecho, en Argentina
hay un juzgado acá en la ciudad de Buenos Aires que desarrolló una herramienta automatizada para poder anonimizar las decisiones judiciales. Pero bueno, las decisiones es importante que estén, es decir, porque son tomadas por un juez que es un funcionario público y por tanto tienen que, o sea, tienen con su anonimización correspondiente, tienen que estar publicadas. Eso es lo que nosotros consideramos. ¿Qué más tiene que estar publicado? Datos estructurales. Nosotros llamamos datos estructurales a todo lo que es más dato administrativo. Por ejemplo, las compras y contrataciones que hace una institución de justicia, dónde están las dependencias, cuántos empleados y empleadas tiene, cuáles son los salarios, necesito cómo destina su presupuesto, cómo lo gasta. Esos son los datos estructurales. Y los datos jurisdiccionales son los datos que hacen a la función jurisdiccional en sí. Y esto es muy complicado a veces de entender para las instituciones. Yo como institución de justicia tomo una decisión porque forma parte, digamos, de mi labor jurisdiccional. Pero por otro lado, yo cuando tomo una decisión, genero un dato y ese dato es lo que yo tengo que publicar. Y eso a veces no se entiende porque como se considera como obviamente la función jurisdiccional es sagrada, pero bueno, por otro lado, eso que yo hago genera un dato, genera una información que puede ser recopilada, que puede ser procesada y que puede ser publicada, porque le puede servir a una persona, le puede servir a una persona que quiere hacer una política pública basada en evidencia, le puede servir a un estudiante que quiere saber cómo trabaja el Poder Judicial, le puede servir a un medio de comunicación, le puede servir un innovador o una persona innovadora que quiere generar un producto que permita mejorar el acceso a justicia. Ese es el dato jurisdiccional, las causas, los tiempos procesales, cuántas personas hay presas en determinado lugar, por qué causa. Me permite medir cuántas personas sin sentencia están en prisión, que eso es un caso, no sé cómo será en Guatemala, pero en Argentina es un caso bastante grave, digamos, que la mitad de las personas están sin sentencia. Entonces, los datos jurisdiccionales son los datos que hacen a la función jurisdiccional de la institución. ¿Y cómo se publican los datos? Tenemos el dato estadístico, que es el dato, como decía antes, calculado, agregado, que me da un conocimiento, que me genera un conocimiento, que ya me da como deglutido, ¿sí? O como masticado ese conocimiento, o lo que nosotros consideramos que también es importante publicar, los datos granulares, o sea, los datos sin interpretación, los datos caso por caso, tiempo procesal por tiempo procesal, sin interpretación. Que cada persona usuaria de ese dato haga la interpretación o el uso que le parezca. Entonces, cuando acá yo me refería, este es el juzgado acá en Argentina que creó el anonimizador. Ven que dice persona a persona en nombre, en vez del nombre. ¿Qué publicamos? Publicamos decisiones, publicamos, en este caso, bueno, son sentencias, una sentencia condenatoria por homologación de un juicio abreviado. Esto es una decisión judicial que yo publiqué. Digamos que en este caso, la doctora Tulal Moral publicó, tomó una decisión y la publica de manera en un portal de datos que acá yo dejé igual el link, para que cualquier persona pueda acceder a la decisión que ella tomó. Esta es una decisión publicada como dato abierto, ¿no? Fíjense que, bueno, igual acá no se puede ver bien, pero no es un PDF, es un texto perfectamente procesable que cualquier persona puede bajar y puede procesar por medios electrónicos. Después, un dato estructural, por ejemplo, acá tenemos de un poder judicial de una provincia argentina que se llama Santa Fe, eh, dónde quedan las distintas dependencias. Por ejemplo, cuál es el detalle del edificio, cuál es la dirección donde queda, sede, la dependencia, si es propio, si es alquilado, si está cedido, cuántos metros cuadrados tiene. Esto sería un ejemplo de dato estructural publicado. Permite, no sé, una persona que quiere, o mismo la institución,
o otra institución que quiere crear un mapa de la justicia de Santa Fe puede tomar esto, lo georreferencia y hace un mapa donde yo puedo acceder y puedo ver cuál es la institución de justicia que tengo más cerca de mi casa, por ejemplo. Puedo generar un mapa que me permite, bueno, si este dato no está público, no sé, es bastante complicado, tengo que ir a Google Maps, no sé, la información no está procesada como debería. Este es un ejemplo de dato estructural. Dato jurisdiccional, por ejemplo, acá tenemos el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde están las resoluciones, todo el listado de resoluciones que se fueron tomando, ¿no? Tipo de resolución, qué secretaría tiene a cargo, cuál es el objeto procesal, acá tenemos conflicto de competencia, queja por recurso de inconstitucionalidad, eh, suspensión del proceso, cuál es el juez que la tramitó, cuándo se inició el expediente, el número de registro y cuál es la resolución que se toma. Si se rechaza, se hace algo. Eso sería un ejemplo de dato jurisdiccional publicado. Después, ¿cómo se publica? Otra vez yo hablaba de datos estadísticos, son datos agregados. Acá tenemos de la Junta Federal de Cortes de Argentina, eh, cuántas causas se tramitaron en cada provincia, ¿no? Esto sería agregado, no me da el ejemplo, no me da el detalle de cada una de las causas, me da un agregado, un calculado. Después, y esto es lo que no se entiende nada, pero en realidad, porque tiene que ser procesado, esto es un dato primario, es un dato causa por causa que dice cuál es la provincia donde sucede, la circunscripción, la descripción de cada caso, la unidad ID, que es una forma de identificar cada uno de las causas, la descripción, cuándo se inicia, cuál es la fecha del hecho, la hora del hecho que se investiga o que se está juzgando, qué recursos se toman, cuál es el hito procesal que tiene cada una. Esto es un ejemplo de caso, esto sería un dato jurisdiccional porque hace a la actividad jurisdiccional de la institución, publicado como dato primario, es caso por caso, no es como el anterior, un agregado, una suma. Esto sería un caso por caso, que a mí me permite calcular, por ejemplo, que el anterior no permite, los tiempos procesales. ¿Por qué en Bolívar o en Azul tarda un año y medio y en Olavarría tarda 6 meses? Si es, en ambos casos es un robo que no tiene apelación, por ejemplo. Eso es lo que me permite a mí hacer un mapeo y generar conocimiento sobre cómo funciona la institución de justicia. Bueno, esto lo voy a pasar porque si no, no voy a llegar a lo que a mí me parece que es más lo que quiero dejarles, que es el cómo abrir. Esto, bueno, sería el ecosistema, cómo se utilizan los datos que se publican, que eso lo voy a dejar igual desde el live, está en una publicación que escribimos hace unos años con Sandra Elena. El tema es cómo se implementan datos abiertos en la justicia. Yo ya traté de explicarles el por qué, o más bien el para qué. Traté de explicarles el qué, de qué se trata. Son datos jurisdiccionales, son datos estructurales, son decisiones que se tomaron, que se publican de manera agregada, o sea, de manera estadística o idealmente para nosotros de manera granular. O sea, que caso por caso me permite a mí, eh, con conocimientos medio básicos de ciencia de datos o no, generar una información en base a el granular de los datos. No me dan a mí ya masticada la información. El procesamiento lo hago yo. Nosotros lo que generamos fue una guía de implementación para la apertura de datos. Consta de varios pasos, serían 6 pasos, digamos que apuntan a ser consecutivos y 2 fases que son transversales al proceso. Esto es el resultado de experiencia bastante amplia, trabajar con varias instituciones digamos, después de haberlas convencido mediante las fases anteriores de esta presentación de por qué, o haber en realidad apoyado un interés que por lo general, como les comentaba antes, son lo que nosotros llamamos emprendedores institucionales, porque como el tema de la publicación de datos no suele ser una cuestión, digamos, que deriva de la normativa, las instituciones no suelen estar obligadas a hacerlo,
suele haber en las instituciones, que espero que el día de mañana sean ustedes, personas que se enteraron de que existen los datos, se convencieron de que son importantes y tratan de como impulsar estas políticas dentro de las instituciones una vez que llegan a la posibilidad de tomar una decisión. Entonces, ¿cuáles son los pasos que sigue una institución normalmente para publicar datos? Institución de justicia, ¿no? Por empezar, esto en realidad, bueno, eh, sucede un poco en cualquier institución que quiere publicar datos. No es exclusivo de las de justicia, pero nosotros lo tomamos de la experiencia nuestra trabajando con instituciones de justicia. Primero tiene que existir una definición institucional, o sea, un emprendedor institucional que decide avanzar o una persona que decide interpretar la ley, digamos, que lo obliga a hacer publicación de datos activo, como pasa en Argentina, y dice, bueno, yo lo voy a hacer siguiendo una característica de datos abiertos o siguiendo una política de datos abiertos, donde nosotros vamos a crear un portal, y vamos a invertir en crear un portal y vamos a poblarlo con los datos nuestros para que los innovadores o las personas que trabajan en medios de comunicación, o los estudiantes o la ciudadanía en general, pueda, digamos, pueda utilizar nuestros datos. Nuestros datos no son nuestros, son de las personas, así que bueno, ahí los vamos a publicar. Entonces, esa definición es una decisión necesaria para poner en marcha el proceso de implementación de la publicación de datos en institución de justicia. ¿Cuáles son digamos, los aspectos que nosotros consideramos que son fundamentales para poder avanzar en esta etapa? Lo que funciona, según nuestra experiencia, y hablo nuestra porque hablo junto con el equipo de consultores que nosotros elaboramos esta guía, bueno, Sandra Elena, Héctor Chayer, bueno, también contamos por suerte pudimos validarla y contar con aportes de muchas personas expertas en el tema de América Latina. Identificar lo que nosotros llamamos un champion o una persona, un champion, que lleva adelante el liderazgo del proceso. Por lo general, tiene que ser una persona que esté en una posición de poder tomar decisiones o que tenga una llegada a la persona que toma las decisiones concretas y que tenga como quietud o que tenga la voluntad o que tenga el mandato de poder liderar este proceso de apertura. Y esa persona tiene que nuclear o tiene que conformar idealmente un equipo de trabajo que va a estar a cargo de la ejecución, de la implementación de la publicación de datos. Es fundamental que se involucre, en nuestra experiencia, lo digo por experiencia en el Ministerio de Justicia, involucrar al área de tecnología de la información, que por lo general, digamos, son las personas que, si ustedes trabajan en un organismo público, bueno, también en una empresa es más o menos parecido, eh, son las personas de sistemas, básicamente. Nosotros les llamamos los de sistemas. Hasta ahora, generacionalmente, siempre son hombres, o en el 99% de los casos, al menos en mi edad, son hombres. Ahora esperemos que haya cada vez más mujeres también ocupando esas posiciones. Son las personas de sistemas, que son las que se ocupan de que funcione todo, digamos, todos los procesos de sistemas de una institución. Es importante que estén involucradas porque son las que proveen la base, son las que proveen la estructura para poder hacer el portal. Y tiene que haber una confluencia mágica, digamos, entre las personas de sistemas y las personas que vienen con esta idea de datos abiertos, de publicar los datos, de crear un portal, de abrir los datos, porque ven la importancia del valor social que puede sumar, porque están obligadas o porque les piden que lo hagan. Pero bueno, es necesario que trabajen juntos el equipo, digamos, de sistemas y el equipo de personas convencidas o a cargo de llevar a cabo la publicación. Eh, por otro lado, las definiciones tienen que abarcar también cuáles van a ser las unidades clave de la institución que publicarán los datos. ¿Quiénes tienen los datos hoy? ¿Es la oficina 1, 5 y 6? ¿Quiénes son las personas responsables? Esas son las definiciones con las que hay que partir, porque lo importante es que todas las personas involucradas estén a bordo de este proceso. Entonces, esas son las definiciones para empezar. Segundo, una vez que ya decimos, bueno, vamos a publicar datos, tenemos a las personas de sistemas, tenemos a las personas expertas en datos abiertos, tenemos el mandato de hacerlo, muy bien. ¿Dónde estamos parados? Y esa es la etapa de diagnóstico.
¿qué es lo que la institución ya publica? Porque ya debe publicar algo. Capaz publica un newsletter una vez al mes, una vez al año. No sé, en Ecuador se llama informe de rendición de cuentas, que lo hacen obligatoriamente. O crean no sé, tienen un sitio web donde suben noticias, donde suben ya datos estadísticos procesados, o crean productos de comunicación que los suben a Twitter, a X o a Facebook, o hacen videos de YouTube. Ya algo se publica. La mayoría de las instituciones algo ya publican. Bueno, ¿qué es lo que ya se publica? ¿Cómo se publica? Se hace un texto que se envía, o se hace un gráfico que se envía, se publican ya algunos datos, se publican los horarios en que atiende el juez, o cuál es el listado de audiencias que tiene. ¿Cuáles son los obstáculos que existen? ¿Por qué no se publica más? O sea, eso es general como sería una estrategia de mitigación. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos pueden llegar a decir? ¿Que no hay plata? ¿Nos pueden llegar a decir que esto, por lo que siempre nos dicen, que los datos en realidad, que publicar esto atenta contra la independencia del Poder Judicial? O después otra cosa que nos dicen mucho es que atenta contra la intimidad de las personas. Bueno, para ambos casos tenemos respuesta. Eh, bueno, generar ese diagnóstico es fundamental porque permite conocer cuál es el estado actual de la institución en términos de publicación de datos y en todo caso también darse cuenta de cuál es la viabilidad para la apertura. ¿Es viable? ¿Existe, digamos, un campo fértil para poder publicar datos? Eh, en este caso, es una cosa que es muy importante, es publicar datos de atención a poblaciones vulnerables. Eh, Mujeres, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas ancianas, bueno, pueblos indígenas o originarios. Eh, ¿Existen esos datos? Nuestra institución tiene posibilidad, ¿por qué consideramos que es importante publicar esos datos? Porque son los que nos permiten focalizar los esfuerzos en las personas que son las que tienen mayores dificultades para acceder a la justicia. Entonces, si nosotros lo que publicamos no lo tenemos desagregado por género, por ejemplo, no podemos saber realmente eh, si las mujeres, o sea, no podemos ver de qué manera podemos hacer que las mujeres tengan mayor capacidad de satisfacer sus necesidades legales. O sea, entonces, ¿por qué? ¿Cómo podemos hacer para hacer que los pueblos indígenas tengan mayor acceso a la justicia? Bueno, todos esos datos, la idea es que los datos que publiquemos estén desagregados teniendo en cuenta esos factores, porque son los que nos permiten hacer un diagnóstico y darnos cuenta de cómo podemos ayudar a esas personas a acceder a justicia. Son las personas más vulnerables, las que más dificultades tienen. Después, el diagnóstico tiene también que formar parte de un mapeo del ecosistema. O sea, cuáles son las instituciones que están involucradas en la publicación. ¿A quiénes vamos a tener que pedirles ayuda? ¿Para quiénes vamos a publicar? O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, si yo voy a crear un portal de datos y necesito, identifique un conjunto de datos que creo que está bueno publicar, bueno, ¿cuál es la organización, la institución productora de ese dato? Bueno, ¿a quién se lo tengo que ir a pedir? ¿A quién tengo que ir y tratar de convencerlo y que me dé el dato para publicar? ¿Cuál es el productor? ¿Cuál es el intermediario? Por ejemplo, si yo federo o nucleo datos de otras instituciones, ¿cómo hago para habilitarlos? Si yo voy a una institución y le pido los datos, como también hay una experiencia en Guatemala muy buena, creo que es La Balanza, que lo que hacen es van y piden los datos y o sea, se los dan en papel o en un PDF que ilegible y los pasan a un Excel y los publican. Eso es maravilloso. Soy un habilitador de datos. O sea, datos que son producto de la transparencia pasiva de una institución. Yo voy, se los pido y los publico y los convierto en transparencia activa. Bueno, después, ¿quiénes son los infomediarios? O sea, las personas que con esos datos generan valor a través de esquemas de información. Por lo general son medios de comunicación, ¿no? ¿O quiénes son mis consumidores potenciales? ¿Quiénes pueden usar mis datos? ¿A quién tengo que ir a preguntarle cuáles son los datos que consideran más importantes? Y después, otra cosa que es muy importante y que a veces se soslaya, es mapear los sistemas informáticos que se usan. Porque eso a veces, o sea, a veces
llegamos al punto, bueno, vamos a publicar, listo, bueno, no sé, tenemos unos sistemas que son de la última vez que USAID nos dio plata, compramos unos sistemas, fue en el año 1998, así que queremos publicar datos, pero la verdad es que no nos da para, bueno, cuáles son los sistemas informáticos que se usan, cuáles son, con qué contamos, con qué material contamos, y cuáles son los principales flujos de información entre la institución. Porque capaz, en vez de ir a pedirle a una oficina, esa oficina ya le reporta los datos a otra oficina y vamos directamente a la oficina que nuclea los datos y esos son los que nos van a proveer los datos para publicar. Bueno, eso forma parte del diagnóstico. En tercer lugar, ¿qué es importante? Establecer un plan de implementación. Esto, nosotros a veces, los latinoamericanos, somos como reacios un poco a planificar. Nos gusta como ir, a veces ir improvisando. Al menos en Argentina somos así. No, ya vamos a ir viendo. Bueno, hay que ser un poco más ordenados. Eh, Tomando como punto de partida este diagnóstico que hicimos en el punto anterior, bueno, vamos a hacer un plan de implementación. Vamos a ver, vamos a tomar ese diagnóstico y vamos a ver, bueno, ¿cómo vamos a planificar el resto de etapas de este proceso? Vamos a identificar los conjuntos de datos con los que vamos a empezar, con los que vamos los primeros que vamos a publicar como datos abiertos. En ese sentido, es muy importante, más allá de la actividad, o sea, si tenemos la colaboración de la oficina que genere ese dato, o de la oficina que nuclea, que recoge, o que son los que reciben el dato y nos lo van a dar a nosotros, eh, es importante que yo vaya y hable con las personas que lo van a consumir, con universidades, con sociedad civil como Red Ciudadana, por ejemplo, o que vaya a un medio, con los medios de comunicación y que ellos me digan qué datos necesitan, porque por lo general ellos saben qué datos yo les puedo dar y a ellos les pueden servir más para su labor de generación de valor público. Entonces, es muy importante la participación de los principales actores de ese ecosistema de datos para definir qué datos voy a publicar, cuáles son los primeros datos que yo debería priorizar. Después vemos si se pueden publicar primero en base a esas necesidades detectadas o si no, vamos a tener que largar con que los otros datos todavía no podemos publicarlos. Pero bueno, tiene que ser como una negociación, un chequeo de realidad. ¿Cómo hacemos para publicar datos relevantes? Y esto en realidad también es medio como, digamos, eh, transversal a todo el proceso. ¿Cómo publico datos importantes y cómo logro que la organización o la oficina que genere esos datos me los dé? Eh, Eso, bueno, es necesario involucrar a o sea, que no sea una actividad, digamos, solitaria, como a veces es sin consultar con nadie, voy y publico datos que capaz no le importan a nadie o no le sirven a nadie, y hay datos que yo capaz tengo que puedo publicar y que le sirven a muchas personas, no lo publico porque no sé que esas personas le sirven. Entonces, en ese sentido, el plan de implementación también descansa sobre ese mapeo que yo les decía antes, de qué datos se producen, quiénes lo producen, los datos que la sociedad civil, que Red Ciudadana nos pide que publiquemos. Bueno, ¿quién los produce? ¿En qué estado están? ¿Se pueden publicar? Hablamos con legales, ¿no? Dicen, no, no, sí, bueno, si los anonimizás lo puedes publicar. Bueno, genial, listo, perfecto. Y ahí genero mi plan de implementación. Después, bueno, una cuestión que no voy a entrar en demasiado porque acá ya me voy, pero bueno, que sí es muy importante, que no hay que soslayar, es la definición de cuestiones técnicas para publicar los datos. Voy a tratar de no ser técnico porque me pasa mucho que yo doy clases en la universidad, como antes les comentaba Euge, y hablo siempre con profesionales del derecho, con personas que desempeñan en instituciones judiciales, y si entramos en temas muy técnicos, los pierdo. Y como no quiero que eso suceda, eh, voy a tratar de como definir a trazo grueso a qué me refiero con cuestiones técnicas. ¿Cómo vamos a publicar? Dependiendo de cuál es el grado de desarrollo o disponibilidad tecnológica de la institución.
y los recursos que yo tenga. Entonces, por ejemplo, las decisiones técnicas que yo tengo que tomar, por ejemplo, si voy a publicar bases de datos legadas, que es el base de datos legada, son las bases de datos anteriores. Entonces, si yo voy a ver cuáles son, digamos, las personas, no sé, las causas que yo tuve en el año 2023, o si voy atrás y voy a publicar desde donde yo pueda, no sé, 1970, voy a publicar eso, ¿vale la pena hacerlo? Yo creo que sí, porque te permite hacer una serie histórica. Pero bueno, vale la pena hacer esfuerzo, al sótano del Superior Tribunal y buscar los biblioratos así gigantes donde está escrito en pluma y pasarlo. O sea, ¿puedo hacer eso? ¿Vale la pena hacerlo? Después, el origen de los datos va a ser los sistemas de gestión, que eso es lo ideal, ¿no? Que cada institución que tiene un sistema de gestión de causas, por ejemplo, eso sucede mucho, y los datos se pueden tomar directamente de ahí. Entonces se reduce el error. No es que yo los tomo y los copio en Excel, los copio y los pego, los scrapeo, bueno, y genero la base de datos. La base de datos es la misma que tiene el sistema, la misma que tiene el operador. Más los datos, lo ideal es que cualquier persona pueda contar con la misma información que tiene el operador en sí. ¿Cuál estructura? ¿Cuáles son los formatos que se usan almacenados? ¿Dónde están almacenados? ¿Qué portal voy a utilizar? Si voy a utilizar DICAN, si voy a utilizar SICAN, bueno, eso es cosa medio técnica. ¿Cómo voy a asegurar la seguridad de la información? O sea, que los datos que yo tengo que tener anonimizados estén anonimizados y que no se filtren los datos sin anonimizar, por ejemplo. Que ahí puedo poner en riesgo toda la operación. Sería. Y después, otra cuestión técnica que es muy importante son los metadatos. Los metadatos son datos sobre datos. Yo publico un conjunto de datos, tengo que decir quién lo generó, cada cuánto se actualiza, eh, tengo que explicar eh, no solo quién lo generó, sino qué es lo que yo estoy describiendo con eso, qué es lo que estoy explicando con esos datos. Porque eso es lo que facilita la posibilidad de buscarlos, eh, y de entender qué es lo que yo estoy publicando y que las personas entiendan a qué datos se están accediendo. Bueno, después, bueno, la publicación, la fase 5 es la publicación de datos en sí. Esa es una fase que, si todas las fases anteriores son trabajosas, este es un trabajo que nunca termina, que es prepararlos, extraerlos y publicarlos. Cuando hablo de es como el producto de todas las etapas anteriores, porque esto, bueno, ya definí qué datos voy a publicar, ya definí por qué, ya definí quiénes me lo van a dar, ya definí dónde los voy a publicar, en un portal tal, lo voy a hacer en formatos CSV, que es todos los números separados por comas, que es lo que me facilita para procesarlo, distintas herramientas informáticas, bueno, perfecto. Ahora, bueno, hay que hacerlo. Y bueno, eh, empieza extrayéndolos, ¿no? Un equipo especializado que tiene el dataset gigante, un conjunto de datos enorme, bueno, tiene que prepararlos para la publicación. Los datos tienen muchos errores, tienen muchas faltantes, falta de claridad. A veces en vez de un cero pongo una O, a veces en vez de una coma pongo un punto y coma. O sea, y después lo quiero procesar, no sé, con el SQL o con una herramienta de procesamiento de grandes conjuntos de datos, genera error. Es lo que se llama el clean, se llama en la jerga, que es como la limpieza de la base. Eh, que eso es algo muy trabajoso que se puede automatizar parcialmente, pero que requiere mucho trabajo humano, requiere mucho esfuerzo, muchas horas tratando de encontrar las inconsistencias. ¿Por qué tengo este error? ¿Por qué me tira error? ¿Cuál es el error? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo corrijo? Si lo corrijo, ¿refleja bien la realidad de lo que quiero, digamos, del dato o estoy metiendo la pata? Bueno, todo lo que es el procesamiento, el análisis para depurar los datos, que acá yo pongo el paso que demanda mayores esfuerzos en el proceso de publicación. Para dar una base de calidad, tengo que dar una base limpia, una base que sirva, no que si yo quiero correr un análisis sobre esa base, me tira error porque está mal escrito el dato o porque faltan datos.
o me da información, me tira información, lo agrego, me da información completa o información errónea, no se basa en la realidad. Y pues la publicación en sí es la carga y publicación de los conjuntos de datos en un portal o un repositorio de acceso en línea. Eso es lo que se llaman los famosos portales de datos abiertos, que eso, bueno, es como un poco el producto final, pero no es producto final porque se tiene que ir agregando, se actualizan los conjuntos de datos, se tiene que ir agregando datos en base a la demanda o en base a la disponibilidad. Después, bueno, una cosa que es muy importante, que tampoco es soslayar, es lo que nosotros llamamos la fase política, procesos y procesos. Para que esto no sea, digamos, el esfuerzo o el impulso o la vehemencia de una persona que justo llegó a posición, hizo, que hizo este curso de Red Ciudadana y que dice, yo voy a publicar datos, y el día de mañana esa persona no está más y la política se cae porque ya nadie se acuerda por qué publicaba, ni por qué era importante. Lo importante para generar, para garantizar una coherencia y una sostenibilidad, una uniformidad. Perdimos ahí un segundo a Gabriel. Adriana, Perdón, ahí ahí, está. ahí tuve un micro. Te perdimos por un segundito Acá ahí. estoy, acá estoy. Famoso microcorte. Nos volvió a ir a Argentina. Vamos a darle unos segundos y regresamos. Mientras tanto, hacemos un anuncio publicitario. Les compartimos ahí el listado de asistencia. Por favor, quienes no se han registrado, les pedimos que se puedan Vamos de nuevo. registrar. Este listado es importante porque a ese correo que ustedes publiquen se va a compartir la información y material del curso de la sesión del día de hoy. Gabriel, ¿nos escuchas? Sí, sí, perdón, Julio, tengo un problema de conexión acá. No te preocupes, aquí Ahí estoy. estamos. Esperemos que Te no se vuelva a escucho. cortar. Bueno, lo que decía, para generar una sostenibilidad de esta publicación, para que no sea un esfuerzo, digamos, que una persona Perdón, dio y Gabriel, que esta persona... Sí, Gabriel, no estás decime. presentando, ¿eh? Ah, Se cortó, que ok. vuelvas a presentar, pues en el microcorte se cortó. Ay, por Dios. Bueno, esa es una cuestión muy importante para la publicación de datos, que haya una buena infraestructura de Internet. ¿Ahora se ve? No, ¿Se ve ahora la presentación? no, Julio, ¿vos la querés poner vos? Déjame. Sí, le podría mostrar yo. Vamos a ver. Dice, my screen share is loading. Pero voy a ¿En qué recompartir, slide estabas? voy a intentar de nuevo. Para, a ver si puedo ahora. No, no, bueno. Estoy en la número 21. Listo, ahorita comparto pantalla. Ahí. Gracias, Julio. ¿Me confirmas si ahí estamos? No, no la veo. No, porque a mí me sigue diciendo que estoy viendo la pantalla de Gabriel. Sí, a ver si vos dejás de compartir, Gabriel. A ver, Julio, vos ahora. Ahí ya compartí.
Ups, 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 ups. Problemas técnicos. Sí, no, perdón. Un segundo, no te preocupes. Acá está. Ya. Oh, listo. Ahí. Perfecto. ¿La ven ustedes? Bueno, yo la veo, pero bueno, Sí, Ujú. veo la mía. Listo. Cuando quieras cambiarme, Bueno, sí, pasamos. dale. La fase de políticas, procesos y procedimientos. ¿Para qué, para que esta política sea sostenible, para que esta política sea sustentable, sea sostenida en el tiempo? Lo que yo necesito es establecer procesos, digamos, una normativa que la sostenga. Entonces, yo esto que pongo acá es como una especie de mantra que tiene que figurar en algún lado. Necesito que exista un reglamento o que exista una normativa interna que indique algo así como que todo dato procesado o documento almacenado en el sistema de gestión de esta organización del sector justicia es público y por principio debe ser abierto, excepto en materias o casos en los que se prevé una excepción, que no se pueda publicar, que no pueda ser público. Esa es la primera política que yo tengo que establecer. Después, idealmente, eh, establecer una política que establezca cuáles son las actividades y responsabilidades para implementar la política. ¿Qué oficina está a cargo? Obviamente no, tal vez no con nombre y apellido, ¿no? Pero ¿cuál es el raviol que decimos nosotros del organigrama que tiene que estar a cargo de esto? Y cuál es el flujo de información? O sea, ¿qué capacidad debe tener la oficina de requerir la información para la publicación? Porque el día de mañana, si la persona líder o champion que decía yo al principio se va, o la echan, o la ascienden, o se va a hacer un posgrado a Miami, necesito que ese circuito siga funcionando o que al menos tenga un anclaje o un soporte normativo que al equipo o a la persona que ocupe ese lugar le permita continuar con esta política. Y idealmente una cosa que en Argentina al menos no hacemos nunca, y por una cuestión más de nuestra forma de ser, hay que documentar, hay que hacer mapas de procesos, que es un mapa de proceso, punto A, punto B. Yo desde acá hago información acá, esta oficina hace esto, me devuelve esto, yo hago esto. Ese es un mapa de proceso. Esa es Corea, porque soy el que la cree y, y soy el que la hace, pero yo me voy, me enfermo, me jubilo, me voy a otra oficina y la persona que sabía hacer lo que era yo no está más. Entonces, ese proceso se pierde. Si no está documentado, nosotros tenemos la manía de no documentar nada. Entonces, llega una persona nueva y ¿cómo le enseñamos lo que tiene que hacer? No, bueno, tienes que mirar cómo hace tal que es el que sabe cómo se hace, ¿no? No está documentado, no hay nada documentado. No es que le puedo dar yo ya el mapa de proceso y le doy el documento que dice en qué consiste sus funciones, cómo tiene que hacerlas. No, bueno, ese es un problema como bastante, digamos, que arrastramos y que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. La siguiente fase, Julio, ¿me pasas, por favor? Ya, capacitación y sensibilización. Ahí va, gracias. Es una fase, gracias, Julio. Una fase transversal, o sea que tiene que ocurrir a todas las fases anteriores, que es concientizar, capacitar, sensibilizar. Eso es, por ejemplo, es algo que hace Red Ciudadana con este curso. Eh, Capacitar y sensibilizar. Que yo vengo, o sea, trabajo en una organización judicial X,
llego y bueno, me capacité y me sensibilicé y ahora entiendo, o al menos vino un loco y me explicó, así hablando muy rápido, por qué es importante el tema de los datos, por qué debería publicarlos. Eh, es muy importante generar conciencia sobre la importancia de los datos. ¿Por qué publicarlos? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son? Bueno, toda esta fase, toda esta guía que yo traté de explicarles en este rato. eh, y esa capacitación, lo ideal es que sea para el personal de la institución, en particular, digamos, las personas que se van a ocupar, pero también las personas que me tienen que dar a mí los datos para publicar, o las personas que tienen que tomar decisiones y darme los recursos que yo necesito para poder publicar. ¿Y a qué se tiene que aspirar? ¿Cuál tiene que ser el horizonte? Idealmente, poder lograr generar una cultura institucional de apertura. O sea, que las personas encargadas de publicar los datos y también las personas que no están encargadas de publicarlos directamente, pero saben que existen, que eso es lo que a veces no pasa, ¿no? A veces hay instituciones de justicia que hay una persona, una oficina que publica datos y nadie más sabe que existen esos datos. Entonces vas a la oficina al lado y le decís, no, pero tenemos un portal buenísimo, hace 6 años que estoy publicando datos. Y dice, no, está buenísimo, genial, no sabía que existía. Eso no nos pasa mucho. Eso es porque no existe una cultura institucional que todo el mundo más o menos sepa cuál es el portal, qué portal que publica datos y que si a mí estoy en Argentina en un asado o estoy con un amigo o con una persona en- en el trabajo, en tribunal, y me pregunta, y yo sé que existe un portal de datos, eso es porque existe una cultura institucional que hace que más o menos la gente sepa que existen los datos y sepa más o menos por qué están publicados, cuál es la finalidad. Y eso, al mediano a largo plazo, nosotros creemos que garantiza la sostenibilidad de la publicación de datos. Si ya no se publican más, pero ¿cómo? No están más. A veces, o sea, en el Ministerio de Justicia de Argentina probablemente si ves el portal haya gente que ni se entere porque no sabía que existía. Bueno, hay que tratar de que eso no se dé más. Para garantizar sostenibilidad, hay que tratar de generar una conciencia y una cultura institucional sobre la importancia de los datos abiertos de justicia, sobre por qué son importantes y por qué está bueno que las instituciones destinen recursos a publicarlos. Después, bueno, las acciones de sensibilización y capacitación eh, destinadas a personas usuarias. Nosotros trabajamos mucho con estudiantes de ciencia de datos, o mismo con estudiantes de derecho, ¿no? Las currículas de las universidades, por lo general, este tema no está incluido. Nosotros, yo enseño en la Universidad Católica Argentina temas de justicia abierta, y la verdad es que no es por jactancia, pero creo que somos la única materia que existe que explique estos temas todavía. Y acá lo explicamos, considera, o al menos me a mí, que es importante, pero somos la única materia que da estos temas todavía. Y trabajamos en posgrados, o sea, trabajamos con personas que ya terminaron su formación, digamos, de grado, digamos, inicial. Entonces, esas actividades tienen que darse durante todas las fases del proceso, en el antes, en el después, en el mientras tanto. Y son importantes para generar una sostenibilidad en el tiempo, para que exista una conciencia de por qué los datos y por qué son relevantes. Y eh, última fase, por favor, es la de monitoreo. ¿Me pasaría, Julio, porfa? Ya pasamos. Perdón, perdón que te hago. Ahí está. Monitoreo y evaluación. Eso también es otra cosa que nosotros a veces no solemos hacer, que es, o sea, nos basamos en nuestra percepción, en lo que nos dicen de cómo funciona nuestra iniciativa de publicación de datos, y no nos basamos en evidencia objetiva. O sea, hay que establecer métricas de éxito que nos permitan decir la iniciativa va bien. ¿Por qué? Porque tiene muchas personas usuarias. ¿Por qué? Porque el portal tiene muchas visitas. Porque tiene muchas descargas. ¿Por qué? Porque nos llegan muchos casos de reutilización de parte de organizaciones.
emprendedores, de parte de medios de comunicación, es un monitoreo de por qué hacemos lo que hacemos. Y así mismo nos permite identificar de manera temprana los. Bueno, volvimos a perder ahí a Gabriel. Monitoreo, evaluación. Nos toca la parte de cómo implementar. No sé si hay alguna pregunta, comentario, anécdota que nos quieran compartir. Yo veo también en el chat, hay algunos aliados en Guatemala que han trabajado el tema de datos abiertos y que ya tienen alguna experiencia que quisieran compartir o que tengan preguntas asociadas a esto, que puedan levantar su mano mientras se nos sume otra vez Gabriel. Listo, una mano levantada de Daniel del León. Ahorita te voy a para el audio. Daniel, creo que ya te envié la invitación para que puedas abrir tu audio, Daniel. Ahí está. No te escucho, Daniel. No sé si... Eugenia, ¿tú escuchas a Daniel? No, ¿verdad? No. Daniel, ¿nos No, puedes... igual ahí accedió, igual que traté de hablar Daniel, pero accedió Gabriel. Ya está entrando Gabriel de nuevo. Listo. Daniel, si nos quieres poner en el chat, no se escuchaba, Daniel. ¿Nos quieres poner en el chat tu pregunta, comentario? Porque no te escuchamos. Ah, Mientras se conecta, está en proceso de sumarse, Gabriel. Ahorita le vamos a dar accesos. Un segundo. De igual forma, por si quieren colocar sus preguntas, comentarios ahí en el chat, temas muy, muy interesantes de cómo se hace monitoreo y evaluación, el tema de datos abiertos, ¿verdad? Una parte fundamental de los proyectos, pero que usualmente se deja relegada, ¿verdad? Y no se realiza. Estoy Entonces, Julio, perdón. ahí estamos, súper. Te escucho, Gabriel. Estoy desde el teléfono, porque bueno, evidentemente internet no me está ayudando hoy. Dale, tranquilo. La parte de monitoreo y evaluación, ¿por qué es importante? Porque nos permite identificar los problemas que nosotros podemos tener y cómo realizar los ajustes pertinentes al plan de implementación que nosotros creamos, porque podemos tener un plan de implementación maravilloso, consta de un montón de fases perfectamente delineadas, pero que pueden fracasar, que pueden generar problemas, que pueden generar que en el fondo hay cuestiones que nosotros no teníamos en cuenta que tenemos que mitigar. Entonces tenemos que apuntar a fortalecer y hacer más sostenible el proceso de apertura de datos mediante la identificación de esos problemas. Y para eso necesitamos monitoreo y evaluación, que son establecer indicadores claros, delinear bien qué actividades vamos a llevar adelante, cuáles son nuestros objetivos, etcétera. Y eso es una parte muy importante y que tiene que ser parte transversal de todo el proceso, porque aparte nos permite llevar adelante digamos, una estrategia de seguimiento pública, digamos, nosotros rendir cuentas sobre qué publicamos, cuántas visitas tenemos, quiénes son las personas que utilizan nuestros datos, y eso a su vez retroalimenta la importancia del esfuerzo que estamos realizando y nos permite llevar adelante una mejora continua. Así que bueno, estas son las fases, digamos, que nosotros identificamos para la publicación de datos abiertos de justicia. Y ahora una parte que voy a pasarla medio a vuelo de pájaro, porque si bien me parece muy importante, ya se está acercando un poco la hora que teníamos pactada, es cómo implementamos datos abiertos de justicia de calidad. Cuando hablo de datos abiertos de justicia y calidad, es datos que son relevantes
y que son útiles para los objetivos que nosotros teníamos, que yo planteé al principio, de generar valor social, generar transparencia, de facilitar la innovación. Entonces, ¿qué características básicas tienen que tener los datos abiertos de justicia que yo publique a través de las fases que les detallé en el apartado anterior? Por favor. Aplicando estándares. Queda claro, ¿no? ¿Cómo hago yo para publicar datos importantes? Tengo que aplicar estándares. En otras palabras, tengo que hacer el trabajo más o menos como lo hacen las demás instituciones. Eso es algo que es muy fácil decirlo porque, bueno, decimos, todos nos copiamos, todos hacemos lo que hace el otro, y eso más la cultura un poco del recelo, ¿no? Como, bueno, no, yo voy a hacerlo, ¿por qué el otro publica y yo no publico? Voy a hacer lo mismo que hace el otro. Eso en el fondo es algo bueno, y voy a tratar de explicarles por qué. Es algo bueno porque me permite generar lo que se llama la interoperabilidad. Interoperabilidad es un concepto que es muy importante, que es lo que permite darle sentido a lo que yo publico. Aplicando estándares, o sea, siguiendo un estándar de calidad, un estándar de publicación parecido o igual al de otras instituciones, estamos todos en la misma página, como se dice. Estamos publicando datos, los datos que nosotros tenemos sobre un mismo fenómeno social. Entonces, si yo los publico de una manera parecida o como lo hace la otra institución o la otra organización que registra lo mismo que yo registro, esos datos pueden ser comparables. Yo sé que es algo tal vez un poco abstracto para alguien que no está tan en tema, pero si yo, por ejemplo, tengo, soy una institución que tiene, digamos, registro, que puedo publicar datos sobre los casos que tengo, ¿no? Y me doy cuenta de, digamos, las condenas o las decisiones judiciales condenatorias que tiene un juzgado, por ejemplo. Y hay una institución, que es la institución penal, por ejemplo, que tiene datos sobre las personas privadas de libertad y qué es lo que pasa con esas personas, estamos, en cierta manera, estamos publicando datos sobre distintas fases de un mismo proceso de, digamos, proceso de justicia. Estamos publicando datos sobre lo mismo. Pero si nosotros lo hacemos, nos ponemos de acuerdo y los hacemos interoperables, nosotros podemos trazar, digamos, la trayectoria de una persona en distintos momentos de la provisión de justicia y podemos entender cuál es, digamos, lo que sería la gran foto, ¿no? No es que esta persona deja de ser, o sea, yo, digamos, tomo la decisión y me olvido. No, no, yo puedo ver qué es lo que pasa después, o qué es lo que pasa con las personas, digamos, de la familia de esa persona. Entonces, es necesario que apliquemos estándares y que todas las instituciones de justicia tendamos a publicar datos utilizando mismos criterios, mismos campos, una visión compartida que haga los datos sean interoperables. Entonces, no pasar por favor, Julio, sí, iba a pasar a la siguiente. ¿Cómo aplico esos estándares? Aplicando criterios de calidad. Entonces, los voy a decir muy rápido. Voy a tratar de no meterme demasiado en cada aspecto, pero creo que son todos y cada uno de estos criterios son muy importantes. Por empezar, la primariedad. O sea, tratemos de que nuestras instituciones, ¿cómo crear un dato de calidad? Es un dato que no está intermediado, o está intermediado, digamos, siguiendo un criterio, digamos, de no adulteración, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tener el dato puro, entre comillas? Tratemos de publicar el dato obtenido de su fuente primaria. O sea, que el dato me lo dé el sistema de gestión de la institución directamente, o que me lo dé la oficina que lo genera. Eso es la primariedad del dato, que la fuente primaria sea la fuente que me da el dato, que publique el dato, sea idealmente
la oficina o la organización que lo genera. Segundo, este tema ya lo hablé antes, el tema de la granularidad. Los datos estadísticos son muy importantes, generan mucho valor, generan conocimiento, permiten reflejar la realidad, pero tratemos de a esos esquemas de información sumarles datos desagregados, o sea, datos granulares, datos caso por caso, porque son los que permiten un análisis más rico. Tal vez ese análisis no está a la mano de cualquiera, porque hace falta un mínimo conocimiento técnico, pero es muy importante que existan esos datos que estén disponibles al menos, porque una persona experta o una persona tal vez no tan experta, pero que se puede dar maña o que le encuentra la vuelta, puede utilizarlo para generar un conocimiento que si nosotros publicamos solo el dato estadístico, se pierde o no es posible. Después, importancia, el tercer criterio de calidad, el tema del control. Aplicar controles de calidad. Se trata un poco cuando yo antes les hablaba del clean, de la depuración de las bases. Continuamente aplicar controles de calidad a lo que publicamos. No publicar así nomás, porque lo que se publica así nomás es un dato que probablemente tenga fallas y que una vez agregado no sirva. Cuarto criterio de calidad, el tema de la pertinencia. O sea, aplicar datos que generen valor es aplicar datos que sean relevantes, que aporten información útil. O sea, que no sea, qué sé yo, si la institución de justicia compró bolígrafos, es un caso, es importante porque hace, digamos, a la alocación presupuestaria, pero tal vez sea mucho más importante que tenga una nómina de empleados y cuánto cobran, porque aporta más probablemente a una mayor cantidad de recursos y nos permite detectar casos de nepotismo o casos de personas que trabajan, que cobran sin trabajar, o casos de personas comprometidas que forman parte de una posición donde no deberían estar, o que, digamos, vayan contra los estatutos de la institución. Bueno, que sean datos relevantes y que aporten información útil, que es la información que capaz es más difícil publicar a veces. Hay instituciones que por publicar publican cosas que no son útiles y que después nadie utiliza, que no generan valor, y ahí falla el tema de la pertinencia. Después, lo que yo les comentaba antes, el criterio de comparabilidad, que los datos sean interoperables, idealmente, generar un ecosistema de datos donde varias instituciones publiquen datos siguiendo estándares parecidos sobre lo mismo y que me permitan comparar qué pasa en cada institución en base a estándares de publicación comunes. Y por otro lado, otro tema que es menor, pero no tanto, es el tema del formato. Idealmente, utilizar formatos abiertos, no propietarios, que no requieran comprar o craquear el Windows, sino existen formatos abiertos, gratuitos, maravillosos, que funcionan muy bien y que añaden, digamos, a la accesibilidad de la reutilización de los datos. Y los últimos criterios de calidad, te pido, Julio, porfa. Accesibilidad, hacerlos lo más accesibles posible. Que yo entro a un portal y no tengo que buscar hacer 20.000 clics para llegar al dato que quiero, que esté fácil, que cualquiera pueda acceder. Si yo hago el esfuerzo de publicar un dato y de comprometer a toda una institución en un proceso de publicación de datos, que ese dato después sea accesible para la mayor cantidad de gente posible. Si yo ya el dato ya está publicado, no tengo que tener miedo de que la gente lo acceda. Tengo que facilitar las cosas, tengo que catalogarlo, tengo que crear buena metadata para que ese dato sea accesible fácilmente por cualquiera. Después, otro tema de calidad importante, otra cosa que añade a la calidad del dato es la participación. La participación de personas usuarias, idealmente, pero también de personas productoras y de intermediarios, me permite decidir o me ayuda a decidir qué datos, cuáles son los datos cuya publicación yo voy a priorizar, o cómo es mejor que los publique, qué es lo que sirve más a la reutilización de los datos. Pues bueno, vuelvo, insisto, porque es un tema importante, el tema de los metadatos, que figure la fuente del dato,
que figure cuáles son los autores de ese dato, de qué oficina sale, idealmente quién es el funcionario o la funcionaria que es la ocupada de cargarlo, cuál es la fecha de creación de ese conjunto de datos, cuál es su licencia, cuál es la versión, digamos, qué versión de los datos es, de qué fecha es, cuál es el formato, cuántos se actualizan, pues eso me permite ver si la actualización, digamos, se cumple o no. Después finalmente, bueno, no finalmente, antepenúltimo, el tema de la comprensibilidad. Es necesario que los datos sirvan para hacer una justicia más centrada en las personas, por eso la importancia de publicar datos de poblaciones vulnerables, pero también que sea más comprensible. Tenemos un problema nosotros en los sistemas de justicia, que la gente de a pie no entiende cómo funcionan. En líneas generales, es muy difícil entender cómo funcionan instituciones de justicia. ¿Qué tengo que hacer si me llega una notificación? Poca gente lo sabe. Me preocupo. Le pido a mi primo que me diga un abogado. El abogado capaz me contesta la consulta, pero después, bueno, me va a querer cobrar. Entonces, los datos idealmente tienen que aportar a no solo hacer una justicia más centrada en las personas, que dé servicios más acordes a sus necesidades, sino también que ayuden a hacer más comprensible lo que hacemos. En ese caso, en ese sentido, bueno, el tema del lenguaje claro es fundamental, ¿no? Que las decisiones judiciales están redactadas en lenguaje claro y comprensible, no en jerga jurídica, que eso es lo que vemos mucho, que hace que sea imposible entender qué es lo que me están pidiendo o qué es lo que me están decidiendo sobre mí. Ante último, el tema de la privacidad, bueno, eso es importantísimo, y porque aparte hay que abordar ese tema porque es un tema que a menudo suele ser un freno, digamos, para la publicación, o sea, a veces es una excusa, pero a veces genera muchos miedos, respetar las normativas que protegen la privacidad de las personas. Cuando yo les mostraba la sentencia del juzgado 13 acá de Buenos Aires, y vi que estaba anonimizado, pero que el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, bueno, a ver, estos son balances que hay que encontrar entre la importancia de publicar y o sea, al mismo tiempo el valor que añade la publicación. Entonces, bueno, el tema de la privacidad es un tema muy importante que no hay que dejar de lado y que o sea, no tiene que detenernos el respeto a la privacidad de la publicación, pero sí tenemos que respetarla. Y finalmente el tema de las interfaces, ¿no? Las APIs. Las APIs son como aplicaciones que permiten interconectar, dicho así, muy brutamente, comunicar una base de datos con una herramienta de visualización. Entonces, eso, publicar utilizando interfaces, hace que cualquier persona pueda entrar y en una herramienta de visualización, tipo Tableau, ¿sí? Puede, entre comillas, jugar con los datos, sumar, agregar, cliquear, descliquear y generar como pequeños esquemas informativos que ayudan a la comprensibilidad. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el tiempo, la capacidad o las ganas de ponerse a procesar una base de datos, que a veces tal vez ni siquiera entiende qué es lo que tiene porque no tiene buenos metadatos. Entonces, el tema de las interfaces son importantes porque añaden, porque suman a una publicación con propósito y que llega a las personas. Julio, porfa. Así que bueno, quiero agradecerle, bueno, nuevamente a Red Ciudadana, a Julio, a Eugenia, bueno, a Usaí desde ya, por esta oportunidad de haber charlado con ustedes un rato sobre el tema de datos de la justicia. Espero haberlas convencido, no haberlos llenado con demasiada información, haber complementado bien la información que les dio Valeria la semana pasada. Y bueno, estoy a disposición para lo que manden. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado tan atentamente. Y bueno, Julio. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy interesante siempre la perspectiva de datos abiertos en justicia.
tú que has sido uno de los implementadores y que actualmente coordinas o lideras el grupo de datos abiertos en Rija, ¿verdad? Creo que también es una visión muy, muy interesante. Vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios. En el chat pueden levantar su mano si han tenido alguna experiencia con datos abiertos o si es primera vez que lo escuchan, que nos puedan contar un poco más. En el chat nos ponía Daniel de León, saludos. En mi experiencia, en las capacitaciones nos pasaba que se capacitaban a varias personas y luego había que volver a capacitar porque las personas ya no estaban o se movía de institución y se perdía ese esfuerzo. Era el tema de rotación de personal en lo público, que es muy común. No sé si nos puedes compartir o comentar algo de esto y tu experiencia, Gabriel. Sí, totalmente. Por eso es importante, mi punto de vista, generar un andamiaje normativo y un andamiaje de documentación que lo que debería permitirnos es que la publicación no dependa de una persona, que es la que hizo el curso de Red Ciudadana de Datos Abiertos, y va y dice hay que publicar los datos, y se asesoró y leyó los libros y vio un tutorial. O sea, necesitamos que para poder, digamos, mitigar los efectos de esa gran circulación que suele haber en lo público, como decís vos, Julio, eh, eh, que la persona que no dependa de una persona. Por eso es importante capacitar a todas las personas y generar el andamiaje normativo, generar la, la documentación que permita que los esfuerzos estén sostenidos en el tiempo. Eso es una cosa que suele ser un déficit y que es muy, muy, muy importante. Me parece que hay otra pregunta más. Nos plantea también Daniel, ¿hay algún método que pueda utilizar para la participación ciudadana, aparte de las encuestas? Creo que eso está orientado al tema de la demanda, ¿verdad? ¿Cómo conocer qué es lo que quiere la sociedad civil o la academia para poder publicar un poco la demanda? Totalmente. En temas de justicia abierta, participación pública es a veces como lo que más nos cuesta encontrar. Bueno, tenemos muchas maneras, justicia comunitaria, amicus curiae, bueno, pero en el tema de datos, como decís bien vos, Julio, el tema de involucrar a las personas usuarias en la publicación de datos, en la priorización, en la reutilización, en la sensibilización, es la manera de poder generar participación pública y que los esfuerzos, como yo dije en algún momento, no sean, digamos, esfuerzos tipo llanero solitario de una institución que empieza a publicar sin preguntarle nada a nadie, porque eso atenta un poco contra el mismo proceso, porque al fin y al cabo probablemente publique datos que tal vez se pierda de publicar datos que pueden generar mucho valor y que se pierdan. Así que bueno, sí, la participación pública se puede dar en ese aspecto. Excelente, gracias. Nos pregunta Ivania Ponce, ¿qué debe ser considerado al momento de diseñar un sistema de información en que la sociedad pueda obtener el dato histórico de procesos iniciados? ¿Qué Bueno, de... es lo que yo les hablaba, perdón, Dale, dale. sí, les hablaba del tema del legado, ¿no? A veces pasa que, obviamente estamos en el año 2023, las iniciativas que se inician en el año 2017, 2018, 2019, o sea, tienen que idealmente contemplar o recoger o publicar datos del pasado. Y eso a veces es complicado porque son datos que están en papel o que si es que están. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard tiene una iniciativa de publicación de sentencias que es maravillosa, que tiene todas las sentencias emitidas por el sistema jurídico americano desde el año 1853. Y es fantástico. Se tomaron el trabajo de digitalizar todas las sentencias. Eso es un ejercicio de legado que requiere mucho trabajo y mucho recurso, que bueno, en este caso sin duda lo tienen, pero generar un sistema de información útil, idealmente tiene que tener en cuenta el tema del legado de datos anteriores, de épocas anteriores, porque es lo que nos permite mirar hacia atrás también, y nos permite establecer series históricas y comparaciones. Así que sí, ese es un aspecto importante. Perfecto. Y vamos Eh, a silenciar aquí.
Vamos a ver la última pregunta. Y dice, nos escribe Yadira Duarte. Ha sido un poco difícil el interés de las personas en participar en las comisiones. Me imagino que hay datos abiertos. Es necesario socializar más sobre el tema. Saludos desde Guatemala. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Quisiera pedirles que les den un aplauso virtual, por favor, de donde estén, para poder cerrar con la sesión de hoy. Realmente hemos tenido ahí eh, expositores de lujo en este espacio, ¿verdad? Tanto Valeria como Gabriel, pues que ya tienen bastante experiencia en estos temas y que han empujado. Y el tema, por ejemplo, del portal de justicia y datos abiertos de Argentina es un tema muy, muy importante. Creo que uno de los más importantes de la región todavía, de los más pioneros alrededor de esto. De nuestro lado, muchas gracias por participar. Esta es la última sesión de este ciclo de procesos de formación de justicia abierta. Ya con Eugenia respiramos profundo, ¿verdad? Ya llegamos al cierre en este año. Realmente ha sido muy, muy enriquecedor poder conversar y poder continuar este diálogo. Como les decía al inicio, buenas prácticas, malas prácticas, qué está pasando en la región, cómo nos podemos inspirar un poco de lo que ocurre, cómo lo podemos replicar. También hacer mención que en estos espacios participamos de diferentes partes de Latinoamérica, no solo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina, por supuesto, Colombia y muchos países más que no quiero dejar fuera, diferentes sectores, personas del sector público, privado, sociedad civil, gobiernos, sectores justicia. Y bueno, estamos muy contentos de cerrar. Como siempre, les queremos pedir, por favor, y vamos a parar aquí la grabación.